La camarera es humillada por su esposa por ser pobre. Meses después regresa dejando a toda la familia del millonario en shock. Dale like e inscríbete en el canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. Alice era la camarera de la familia Montenegro desde hacía años. Con discreción y dedicación, limpiaba cada rincón de la gran mansión sin llamar la atención. Su presencia era casi invisible para los dueños, quienes vivían inmersos en su mundo de apariencias. Entre los silencios de su jornada, Alice guardaba en su interior un sentimiento de pertenencia y resignación. Cada mañana, antes de que el sol asomara por el horizonte, ella llegaba a la mansión, abriendo la puerta con cautela y entrando a un mundo de elegancia y secretos. Mientras recorría los largos pasillos, el suave roce de sus pasos sobre el piso de mármol parecía resonar en el vacío de la casa, como si la misma mansión la recordara cada día. Con manos laboriosas, recogía pequeños detalles: un libro fuera de lugar en la sala de estar, una taza olvidada en la cocina o una cortina que necesitaba ser ajustada. En cada acción se reflejaba la firme determinación de quien ha aprendido a trabajar en silencio, sin esperar reconocimiento. En una de las mañanas, mientras limpiaba cerca del ventanal que daba a los jardines, escuchó un murmullo proveniente de la biblioteca. Se detuvo un instante y, con el pulso acelerado, se asomó discretamente por la rendija de la puerta. Dentro vio a uno de los hijos de la familia, un joven de mirada perdida, conversando en voz baja con el mayordomo. Los dos parecían discutir algo que no debía oírse. La tensión en la sala era palpable, y aunque ella se apartó sin ser vista, ese pequeño episodio dejó en ella una inquietud que se irguió en su interior. En otra ocasión, mientras fregaba el suelo de la entrada, el sonido de pasos se hizo eco en el vestíbulo. Alice se escondió detrás de una columna, observando cómo una figura elegante se detenía para ajustar un cuadro en la pared. La figura, que resultó ser la esposa de la familia, Helena, murmuraba para sí misma con un tono que mezclaba enfado y preocupación. «Todo tiene que estar perfecto», decía, sin darse cuenta de la presencia oculta. Esa frase se repitió en su mente, marcando el inicio de una sucesión de momentos en los que cada detalle de la casa parecía llevar consigo un mensaje cifrado, un recordatorio de las exigencias de la alta sociedad en la que habitaban. En un momento de la tarde, mientras se disponía a ordenar unos documentos en una sala auxiliar, se topó con un sobre sin remitente. La carta, arrugada por el tiempo, yacía en una mesa antigua de madera. Alice, con manos temblorosas y mirada curiosa, lo abrió sin querer. Las palabras escritas en tinta negra relataban una historia de amores prohibidos y traiciones pasadas, dejando entrever secretos que iban más allá de lo que ella imaginaba. No supo cuánto tiempo se quedó leyendo, pues la sensación de haber descubierto algo importante la hizo retroceder, temerosa de lo que esa verdad pudiera implicar para la familia Montenegro. Más tarde, durante el almuerzo, mientras organizaba la sala para la cena, escuchó a escondidas una conversación entre el mayordomo y una de las criadas. Entre murmullos, se mencionaban nombres y hechos que chocaban con la imagen de perfección que la familia proyectaba. «No podemos permitir que se descubra», decía uno de ellos, haciendo referencia a un tema que nadie parecía querer abordar abiertamente. La intriga creció en el ambiente, y Alice sintió como si cada rincón del lugar estuviera impregnado de secretos que amenazaban con derrumbar el orden establecido. Una tarde, al limpiar la sala de música, se encontró con un objeto que no había visto en años, un pequeño relicario que yacía olvidado en un estante. La forma en que el sol incidía sobre él, reflejando destellos suaves en su superficie, la cautivó por un instante. Con delicadeza, lo tomó entre sus manos y lo sostuvo mirando la inscripción casi borrada por el tiempo. Sin saber por qué, sintió que aquel objeto estaba conectado a historias no contadas, a un pasado que la familia había preferido mantener oculto. Decidió no devolverlo al lugar, sino guardarlo en un bolsillo, como si llevar consigo ese pedazo de historia pudiera cambiar algo en su propia existencia. Entre las sombras de la tarde, mientras se disponía a descansar en el pequeño cuarto que le servía de refugio en la mansión, se percató de una conversación proveniente del corredor. Dos voces, que discutían de forma apagada, mencionaban un evento ocurrido hacía años y que parecía tener repercusiones en el presente. «Nunca olvides lo que pasó aquella noche»,
oía decir una de ellas. El eco de esas palabras se mezcló con el sonido del reloj, marcando cada segundo como una cuenta regresiva a un destino incierto. Alice cerró los ojos por un momento, dejando que la voz de aquella conversación se impregnara en su mente, sin atreverse a reflexionar demasiado, pero consciente de que cada palabra podía ser la semilla de un cambio inminente. Más tarde, en el silencio del crepúsculo, mientras terminaba de ordenar el comedor, se encontró con un viejo retrato en la pared que retrataba a una mujer de mirada triste y serena. La imagen la conmovió y en un impulso de cercanía se apoyó contra la pared, sintiendo la fría textura de la pintura y dejando escapar un suspiro. En ese instante, el ambiente se llenó de un silencio inusual, como si la mansión misma guardara un recelo ante el paso del tiempo. No había nadie a su alrededor para compartir ese instante, pero para Alice fue un momento de reflexión interna, donde cada pequeño detalle cobraba un significado profundo y personal. Al caer la noche, la mansión se transformaba en un escenario de sombras y luces tenues. Alice, tras cumplir con su rutina diaria, se detuvo frente a una ventana grande, observando la quietud de los jardines iluminados por la luna. En esa quietud, su mente divagaba entre recuerdos y pensamientos que se entrelazaban con la realidad del lugar. La casa, con sus muros que parecían guardar confidencias, le ofrecía la sensación de ser parte de una historia mayor, una trama de la que ella, en silencio, era una pieza fundamental. Sin embargo, el peso de aquello que había visto y escuchado se mantenía presente, recordándole que detrás de la fachada de perfección se escondían historias que merecían ser contadas. La rutina continuó en los días siguientes con la misma cadencia, pero en cada jornada se sumaban nuevos matices. Un día, mientras organizaba la biblioteca, se encontró con una carta doblada en una esquina de un escritorio. Las palabras escritas en ella hablaban de promesas incumplidas y de un pacto olvidado. Con la curiosidad a flor de piel, Alice desdobló el papel y leyó las líneas con atención, sintiendo cómo cada palabra la arrastraba hacia un pasado lleno de secretos. La emoción de descubrir algo que iba más allá de su simple trabajo la llenó de una mezcla de inquietud y determinación. En otro momento, mientras revisaba el comedor antes de que llegaran los invitados para una cena especial, escuchó el murmullo de una conversación en el salón. Dos invitados, apenas visibles a través de la puerta entreabierta, intercambiaban comentarios sobre la manera en que ciertos detalles en la casa parecían haber cambiado con el tiempo. Uno de ellos mencionó con voz baja: «Hay cosas que uno cree olvidadas y de repente vuelven a la luz». Esa frase se quedó resonando en el oído de Alice, llevándola a cuestionarse el valor de lo que se creía perdido. El día transcurría, y con cada acción, la camareira se iba adentrando más en la vida que pasaba desapercibida para la mayoría. Sin embargo, en el fondo de sus pensamientos había un brillo de inquietud. Algo en la atmósfera de la mansión se transformaba, y aunque nadie parecía notarlo abiertamente, cada pequeño gesto, cada palabra susurrada, contribuía a un tejido de secretos que se extendía a lo largo de los años. En una de esas tardes, mientras barría el salón principal, un eco lejano de una risa suave la sorprendió. Sin detenerse, siguió con su tarea, pero el recuerdo de ese sonido inocente le recordó que, aun en medio de la rutina, podían surgir instantes inesperados que rompían la monotonía. La mansión, con sus rincones llenos de memoria y sus paredes que atesoraban confidencias, se convertía en el escenario silencioso de una historia que aún estaba por revelarse del todo. Mientras el crepúsculo se asentaba y las sombras se alargaban, Alice continuó su labor, sin darse cuenta de que cada acción, cada palabra escuchada y cada objeto encontrado era parte de una narrativa mayor, esperando el momento oportuno para dejar de ser solo un eco en la rutina diaria. Las luces parpadeantes del vestíbulo y el murmullo distante de conversaciones ya cerradas se mezclaban en un ambiente lleno de matices, dejando la sensación de que la vida, incluso en los lugares más callados, siempre está dispuesta a sorprender. La noche había caído sobre la mansión y las luces se encendieron con suavidad, marcando el inicio de la cena que todos esperaban con ansias. Los largos pasillos y amplios salones se llenaron de risas, conversaciones en tono bajo y el tintinear de copas. Los invitados se encontraban reunidos en el gran comedor, donde la decoración cuidada y los arreglos en cada mesa
Hablaban de un mundo de elegancia y formalidad. Mientras tanto, en la cocina y en los pasillos, Alice se movía con la misma calma de siempre, concentrada en cumplir con cada detalle que permitiera mantener el orden y la perfección que la ocasión exigía. Aquella noche, el ambiente en la sala era vibrante y festivo. La música de fondo acompañaba las charlas, y cada invitado parecía sumido en un mundo de complacencia y disfrute. Sin embargo, en medio de aquel escenario, Alice se mantenía al margen, atendiendo discretamente cada requerimiento de la velada. Caminaba con paso silencioso por detrás de los grandes ventanales y a lo largo de los rincones, revisando que cada flor estuviera en su sitio y que cada plato estuviera dispuesto con precisión. Nadie parecía notar su paso, salvo aquellas miradas fugaces de algunos empleados que compartían silencios de complicidad en medio de la rutina. Durante un momento en que la velada parecía alcanzar su clímax, una figura de porte altivo y mirada fría irrumpió en la atmósfera festiva. Helena, con una elegancia que contrastaba con la dureza de sus palabras, se acercó a donde se encontraba Alice. La camareira, ocupada en ajustar la mantelería de una mesa cercana, alzó la vista justo a tiempo para encontrarse con la mirada penetrante de la mujer que encarnaba el poder y la autoridad en aquella casa. Sin rodeos, Helena se inclinó levemente hacia ella y con voz firme pronunció: «Alice, vuelve al fondo de la sala y retira los platos que se han quedado fuera de lugar». El tono era autoritario, y cada palabra caía como un golpe. Los pocos invitados que pudieron escuchar la conversación intercambiaron miradas entre sí, sin atreverse a intervenir. La voz de Helena se alzó sobre el murmullo de la fiesta, marcando un contraste entre la ligereza del ambiente y la aspereza de la reprimenda. Alice sintió cómo se le helaban las manos, mientras las palabras resonaban en su mente. No era la primera vez que se le recordaba su puesto, pero esa noche algo en el tono, en la forma en que Helena enfatizaba cada palabra, hacía que la humillación se sintiera más aguda. Con la mirada baja y evitando el contacto visual, la camareira se retiró lentamente, intentando ocultar el dolor que se abría en su interior. Mientras se alejaba, el murmullo de la conversación a su alrededor parecía intensificarse, como si el eco de las palabras de Helena se extendiera por toda la estancia. En una esquina del gran comedor, un grupo de invitados observaba en silencio lo ocurrido. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con voz pausada, comentó en un tono casi imperceptible: «Pobre mujer, siempre tan servil. Esos que hacen de la mansión su hogar nunca entienden que la belleza está en la humildad». Otro se limitó a asentir, mientras la conversación se dispersaba en murmullos y suspiros que pasaban desapercibidos para la mayoría. Sin embargo, el ambiente cambió de forma inmediata. Lo que antes era una celebración se transformó en una mezcla de desconcierto y tensión. La sonrisa de algunos invitados se desvaneció momentáneamente y en el aire se percibía una inquietud que no se dejaba explicar. Mientras la noche continuaba, Alice se encontraba sola en un rincón del salón, tratando de recomponer sus pensamientos. Con el corazón latiendo a un ritmo acelerado, repasaba mentalmente cada palabra y cada gesto de Helena. La humillación se anidaba en su interior, y aunque trataba de ocultarla tras un velo de calma, el dolor era innegable. Se apartó discretamente del bullicio, caminando hacia una sala contigua donde esperaba poder encontrar un respiro. Sin embargo, en cada paso la imagen de aquella noche se repetía en su mente, grabada con nitidez y sin posibilidad de ser olvidada. Durante unos minutos, la camareira se quedó sola, sentada en una butaca antigua frente a una ventana. La penumbra del lugar la envolvía, mientras sus ojos se perdían en la oscuridad de la noche. Allí, en el silencio interrumpido solo por el distante sonido de conversaciones, comenzó a formarse en su mente una idea que jamás hubiera imaginado. La humillación sufrida no era solo un acto de desprecio, sino también el inicio de un cambio. Con cada palabra áspera y cada mirada despectiva, algo se despertaba en su interior, una determinación que se iba gestando lentamente y que, sin darse cuenta, comenzaba a transformar la forma en que se veía a sí misma y a su entorno. En ese instante, la puerta de la sala se abrió y una voz masculina, suave pero preocupada, irrumpió en la soledad del ambiente. Un joven, uno de los pocos que se había acercado a notar la situación, se ofreció a acompañarla. «¿Está todo bien, Alice?», preguntó con genuino interés, aunque con cierta timidez.
Ella levantó la mirada, encontrándose con unos ojos que reflejaban preocupación sincera. Con un gesto apenas perceptible, negó con la cabeza y murmuró: «Solo necesito un momento para pensar». El joven asintió y se retiró respetuosamente, dejando a la camareira sumida en sus propios pensamientos. Esa breve interacción no logró disipar la sensación de injusticia, sino que, por el contrario, encendió en ella una chispa de rebeldía. Cada palabra de Elena parecía retumbar en su interior, recordándole que la vida en la mansión estaba llena de reglas inamovibles y de roles que nadie osaba cuestionar. Sin embargo, esa noche algo había cambiado. Mientras las luces parpadeaban suavemente y los murmullos de la velada se entrelazaban con la música de fondo, Alice comenzó a vislumbrar un futuro distinto, un futuro donde la dignidad y el respeto pudieran tener un lugar. En medio de la tensión, la cena continuaba, y el ambiente en el gran comedor se impregnaba de una atmósfera agridulce. Los invitados retomaban sus conversaciones, aunque ahora cada palabra parecía teñida de una tristeza subyacente. Las miradas se cruzaban en silencio, y algunos incluso se atrevieron a comentar entre susurros lo ocurrido, sin llegar a formular juicios de manera directa. Una de las damas, con voz baja y casi melancólica, comentó a su acompañante: «Es una pena ver cómo algunos se dejan arrastrar por el orgullo, sin notar el valor de la sencillez». La conversación se dispersó entre risas forzadas y silencios incómodos. Mientras tanto, en otro rincón, un hombre que había observado desde lejos se acercó a un grupo de invitados y comentó en tono confidencial: «Esa noche marcó algo en ella. No sé si la verán igual después de esto, pero seguro que algo cambiará en su mirada y en su actitud. Hoy ha sido el comienzo de algo que nadie esperaría». Las palabras flotaban en el aire, dejando una estela de incertidumbre en medio de la opulencia del lugar. La humillación, lejos de disiparse, se transformaba en una especie de semilla que empezaba a germinar en el silencio de la noche. Alice, aún en su refugio, sentía cómo cada palabra áspera se convertía en un impulso, en una fuerza interior que la instaba a no dejarse definir por aquellos que pretendían mantenerla en un segundo plano. Mientras la noche avanzaba, la música seguía sonando de fondo, y los invitados se entregaban a la celebración sin dejar de mirar de reojo el lugar donde había ocurrido la confrontación. La tensión se mezclaba con la fascinación, y en cada gesto, en cada mirada furtiva, se podía percibir la posibilidad de un cambio inminente. La escena se iba transformando, y la humillación se convertía en el detonante de una transformación silenciosa. Alice se levantó de la butaca, con la mirada fija en la oscuridad de la ventana, y caminó despacio hacia la sala principal, dejando atrás aquel rincón que había sido testigo de su dolor. Con cada paso, se notaba un cambio sutil en su postura, la espalda erguida y los ojos que parecían brillar con una luz interna. Sin decir palabra, comenzó a recoger los pequeños detalles que se habían quedado pendientes, pero en su interior algo se había quedado marcado para siempre. Mientras recorría el pasillo que llevaba al comedor, su mente se inundaba de pensamientos confusos y a la vez claros. El tono severo de Elena, las miradas cómplices de algunos invitados y los silencios cargados de juicio se mezclaban en un cuadro que ella, sin querer, comenzaba a reinterpretar. Una idea surgió en su mente. La noche no solo era un escenario de humillación, sino también de revelación. Con cada paso, la camareira se preguntaba si aquella humillación era, en realidad, el primer acto de una nueva historia que estaba a punto de escribirse. Al llegar al umbral del gran comedor, se encontró con la imagen de un invitado que parecía observarla con atención. Sus ojos, llenos de una mezcla de compasión y determinación, le hicieron sentir que alguien más había notado el dolor escondido tras su silencio. Ella apenas sostuvo una mirada de reconocimiento antes de continuar con su labor, sintiendo en lo profundo que aquello no sería olvidado tan fácilmente. La cena transcurría, y a medida que avanzaban los platos y las conversaciones se volvían más íntimas, el ambiente seguía impregnado del recuerdo de aquella intervención. Cada risa, cada gesto, parecía cargar un peso invisible, recordándole a Alice que aquella noche era un punto de inflexión en su existencia. Sin detenerse a analizarlo demasiado, la camareira se concentró en sus tareas, pero en el fondo de su mente, la voz de Elena seguía resonando con fuerza. A medida que la noche se prolongaba, la mansión se convertía en un testigo silente de la transformación que se gestaba. Los detalles cotidianos,
La disposición de los manteles, la colocación precisa de cada flor, se mezclaban con el murmullo de las conversaciones y la música de fondo, creando una atmósfera en la que el dolor y la esperanza se encontraban lado a lado. La humillación, lejos de ser olvidada, se grababa en cada gesto, en cada silencio, y marcaba el comienzo de un camino que nadie había imaginado. La velada continuó sin mayores interrupciones, dejando en el aire la incertidumbre de lo que vendría. La humillación aquella noche no tuvo un final claro. Se disolvió en el ambiente, con la promesa de ser el detonante de algo más grande, algo que aún estaba por definirse en el transcurso del tiempo. La cena siguió, mientras los rostros y las actitudes se transformaban sutilmente, dejando entrever que el destino de cada uno de los presentes estaba en la cuerda floja de lo inesperado. La mañana siguiente trajo consigo una calma distinta a la efervescencia de la noche anterior. El aire se impregnaba de un silencio expectante que parecía presagiar lo que estaba a punto de ocurrir. Alice se despertó temprano, antes de que la luz del sol se filtrara a través de las cortinas del pequeño cuarto que compartía con otras empleadas en la parte trasera de la mansión. Mientras los primeros rayos del día se asomaban tímidamente, ella se encontraba ya preparando su salida. El recuerdo de las palabras de Elena aún vibraba en su mente, dejándole una cicatriz que no se borraría con el tiempo. Con la determinación asentada en su mirada, comenzó a recoger sus pocas pertenencias sin hacer ruido alguno. Caminó despacio por el corredor que conectaba el área de servicio con la cocina. Cada paso le recordaba el peso de las humillaciones y la soledad que había sentido en noches de festines y murmullos. Mientras doblaba la ropa sobre una mesa discreta, sus manos se detuvieron al alcanzar un pequeño cajón escondido en el fondo. Con cautela, abrió la puerta de madera y allí, entre papeles y objetos olvidados, descubrió un sobre de tamaño modesto. Dentro, con tinta cuidadosamente escrita, yacía un documento que revelaba detalles comprometidos sobre negocios oscuros y decisiones que habían mantenido en secreto a la familia Montenegro durante años. La lectura la dejó sin aliento. Aquella información, recogida en silencios y sombras, demostraba la existencia de maniobras encubiertas y acuerdos que comprometían la imagen intachable que habían construido con tanto esmero. Sin perder un instante, Alice metió el sobre en el bolsillo interior de su chaqueta, sintiendo cómo el peso del secreto se mezclaba con el peso de su propia historia. Mientras guardaba sus objetos, escuchó el murmullo distante de voces provenientes del salón principal. Sin atreverse a quedarse más tiempo, se decidió. Era hora de partir. No deseaba enfrentar más palabras hirientes ni miradas de desaprobación. Con pasos decididos, salió por una puerta trasera que conectaba con el jardín, dejando atrás la mansión y las sombras de una vida en la que siempre había sido invisible. En el patio, el frescor del alba le acariciaba el rostro y la brisa parecía susurrar promesas de un nuevo comienzo. Mientras avanzaba por el sendero empedrado, se encontró con Jorge, uno de los jardineros que, a diferencia de los demás, había mostrado siempre una palabra amable y un gesto de comprensión. Al verla tan seria y con prisa, Jorge se detuvo y la llamó con voz suave. «Alice, ¿todo bien? ¿Por qué te vas tan de repente?» Ella se quedó un instante en silencio. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y determinación. Sin dar explicaciones, inclinó la cabeza y continuó su camino, dejando a Jorge con la incertidumbre de un adiós sin palabras. El silencio de la despedida se mezclaba con el sonido lejano de un rocio que caía sobre el césped. Cada gota parecía marcar el compás de un destino inminente. El recorrido hacia la salida de la propiedad se sintió interminable. Cada paso que alejaba a Alice de la mansión llevaba consigo el eco de recuerdos amargos y momentos en que su dignidad había sido pisoteada. Mientras cruzaba el pequeño puente que daba acceso a la calle principal, su mente repasaba las escenas vividas en los pasillos, en las cocinas y en las habitaciones donde había sido testigo de secretos que nadie debía conocer. La fragilidad de su existencia se transformaba en fuerza interior, y en cada latido se forjaba la convicción de no permitir que el desprecio de unos pocos definiera su futuro. En un instante de pausa, frente a la entrada de un modesto autobús, Alice se detuvo a mirar hacia atrás. La silueta de la mansión se alzaba a lo lejos, majestuosa y llena de recuerdos que ahora le parecían irrelevantes.
No hubo gritos de despedida ni miradas que se cruzaran. Su marcha era un acto silencioso y rotundo, en el que el pasado se quedaba atrás y el futuro se abría con la promesa de un cambio inesperado. Con el sobre bien apretado contra su pecho, subió al autobús sin mirar a nadie, dejando que el vehículo se llenara de pasajeros que, sin saberlo, llevaban también historias por contar. Durante el trayecto, el vaivén del autobús se convirtió en el latido constante que acompañaba sus pensamientos. La ciudad comenzaba a despertar y en el murmullo del motor se escuchaban retazos de conversaciones y risas que contrastaban con la seriedad de su decisión. En una breve pausa en una parada, un hombre mayor que parecía haber notado su semblante melancólico se acercó y le dijo en tono amistoso: «Joven, a veces es necesario dejar atrás lo que nos hace daño. No te aferres a un pasado que solo trae tristeza». Alice esbozó una leve sonrisa, reconociendo en aquellas palabras un reflejo de lo que ella misma había decidido: un adiós sin vuelta atrás. No respondió de inmediato, pero en su silencio se notaba que cada palabra del anciano resonaba en lo más profundo de su ser. La conversación fue breve, sin mayores explicaciones, y el hombre se marchó dejando en el aire la esperanza de que nuevos caminos podían llevar a la redención de una vida marcada por el dolor. El trayecto se extendió, y a medida que el autobús se adentraba en barrios menos formales, Alice fue ordenando mentalmente lo que dejaría atrás y lo que buscaría en el futuro. Entre sus pocas pertenencias, el sobre con la información comprometida era el único testigo de la verdad oculta. Esa pieza de papel guardada con tanto cuidado era la llave que, sin saberlo, cambiaría el destino de la familia Montenegro. Con cada kilómetro recorrido, el valor de la información se hacía más evidente. La posibilidad de que esas pruebas salieran a la luz se mezclaba en su mente con la idea de que, quizá, el sufrimiento que había vivido no había sido en vano. En la penumbra de un atardecer que comenzaba a pintar la ciudad con tonos suaves, el autobús se detuvo en una pequeña estación. Alice bajó y se encontró con la inmensidad de la calle, donde el bullicio de la vida cotidiana se mezclaba con el murmullo de historias compartidas entre desconocidos. Caminó sin rumbo fijo, dejándose llevar por el impulso de no mirar atrás. La ciudad la recibió con el calor de la gente, pero en su interior se mantenía esa sensación de adiós, una partida silenciosa que hablaba de noches de llanto y decisiones irrevocables. En una pequeña cafetería al final de la avenida, se sentó en una mesa junto a la ventana. El lugar, lleno de aromas a pan recién horneado y café caliente, ofrecía un respiro a su alma cansada. Mientras observaba a los transeúntes, su mente repasaba cada detalle que la había llevado a ese punto, cada palabra hiriente, cada mirada de desprecio, cada secreto descubierto en los rincones olvidados de la mansión. Fue entonces cuando, de forma inesperada, la dueña del local se acercó a preguntarle si necesitaba algo más que un café. La conversación fue breve, y entre frases simples, la dueña comentó: «A veces, dejar ir lo que duele es el primer paso para encontrar algo mejor. Espero que encuentres lo que buscas, querida». El comentario tan sencillo caló hondo en Alice, pero no le ofreció respuestas ni consuelo. Simplemente reafirmó la decisión tomada aquella noche. Con el sobre bien guardado en su bolso, se levantó de la mesa sin más palabras y salió de la cafetería, dispuesta a continuar su camino lejos de la mansión y de la vida que allí había dejado su esencia. Cada paso en la acera era un recordatorio de la libertad que empezaba a florecer en su interior, aunque el camino no estuviera exento de incertidumbres. Mientras avanzaba por calles iluminadas por faroles y cruzaba avenidas repletas de gente, su mente se llenaba de pensamientos sobre lo que significaría el día en que la verdad se hiciera pública. La información comprometida no solo era un testimonio de los errores y las faltas de la familia Montenegro, sino también una herramienta que podía desmoronar la fachada de perfección que tanto habían cuidado. Sin embargo, en ese instante, lo único que importaba era su salida, su ruptura definitiva con una existencia que la había relegado a un papel secundario y sin voz. El crepúsculo se transformaba en noche, mientras Alice se adentraba en un barrio tranquilo, donde las luces de las casas y el murmullo de familias componían un escenario lleno de posibilidades. Caminó con la seguridad de quien ha tomado una decisión definitiva,
sintiendo en cada paso el peso del pasado disiparse poco a poco. Aunque en su interior la tristeza se mezclaba con una leve esperanza, su mirada se centraba en el horizonte, en la idea de que la verdad, por oculta que estuviera, tenía el poder de cambiarlo todo. Esa despedida, sin palabras de adiós y sin ceremonias, fue el comienzo de un viaje solitario en el que cada paso se sintió cargado de la fuerza de una transformación inminente. La información en su bolsillo era el eco de un secreto que, de ser revelado, podría alterar el destino de quienes habían construido su vida sobre una imagen falsa. Con la determinación grabada en su corazón, Alice siguió caminando, dejando atrás la mansión y todo lo que le recordaba las humillaciones del pasado, sin saber que su partida marcaría el inicio de una cadena de eventos que nadie podría prever. El sol ya no era tan temprano cuando la gran mansión volvió a ser testigo de pasos que no se esperaban. El portón principal se abrió con suavidad y, ante la mirada incrédula de quienes custodiaban la entrada, apareció una figura que había cambiado por completo. Alice regresaba, pero no era la misma mujer que había partido meses atrás. Su andar denotaba una firmeza inusual y su porte, impecable, hablaba de un renacer que nadie podía ignorar. Vestida con un traje de corte sencillo pero elegante y acompañada de personas de cierto renombre en la ciudad, su imagen despertó asombro y desconcierto en cada rincón de la mansión. Mientras avanzaba por la entrada, algunos invitados intercambiaban miradas sorprendidas. Entre ellos, se encontraba uno de los asistentes que había sido testigo de sus días como camareira. Ahora, en su semblante, se reflejaba una mezcla de admiración y asombro. Un hombre de voz pausada, que se acercó a ella con una sonrisa contenida, dijo: «Nunca imaginé verte de esta manera, Alice. Has cambiado, y se nota en cada paso». Alice asintió sin dejarse llevar por la emoción, respondiendo con voz serena: «La vida enseña a aquellos que están dispuestos a aprender de sus caídas». Las palabras se deslizaron en el aire, y mientras continuaba su recorrido por el vestíbulo principal, la atmósfera se llenó de murmullos y susurros. La transformación no era solo en su apariencia. En sus ojos se leía la experiencia de años de lucha y la fortaleza nacida de cada desaire. Los rostros de los presentes, en especial los de Augusto y Elena, se tornaron pálidos ante la sorpresa. Augusto, acostumbrado a mantener todo bajo control, no podía comprender cómo la mujer que alguna vez estuvo destinada a permanecer en la sombra, ahora se erguía con tal seguridad ante la mirada de todos. En una sala contigua, Elena se encontró sola con un grupo de invitados, cuando una de las figuras cercanas se atrevió a preguntar en voz baja: ¿quién habría imaginado que Alice regresaría con tal aura? ¿Acaso se ha aliado con alguien para salir adelante? Elena, con la mirada fija en el cuadro que representaba un instante lejano, no respondió de inmediato. La incertidumbre se dibujaba en su rostro mientras intentaba entender el motivo de semejante transformación. Apenas unos instantes más tarde, la puerta se abrió y el sonido de tacones marcó la entrada de la misma Alice, rodeada ahora de compañeros que parecían ser gente de negocios y consultores. Durante el transcurso de la velada, se desarrollaron situaciones inesperadas que ponían en evidencia el nuevo mundo en el que se movía Alice. En un pequeño salón adyacente al comedor, ella se encontró conversando animadamente con una mujer de mediana edad, conocida en círculos empresariales por su criterio y habilidad para descubrir verdades ocultas. La mujer, con voz tranquila y directa, comentó: «Alice, he oído hablar de tu regreso y debo decir que admiro tu coraje. Hay oportunidades para quienes se atreven a desafiar lo establecido, y tú has demostrado ser de esas personas». Alice sonrió levemente, dejando entrever una complicidad en la conversación, mientras explicaba con palabras sencillas que el tiempo fuera de la mansión le había permitido ver la realidad con otros ojos. La conversación se alargó en temas que iban desde asuntos de economía local hasta pequeñas intrigas que parecían tener su origen en el pasado de la familia Montenegro. Mientras tanto, en el salón principal, Augusto se encontraba en una esquina observando todo con una mezcla de asombro y recelo. El silencio que lo envolvía era interrumpido por comentarios discretos de algunos invitados que apenas se atrevían a murmurar, preguntándose qué había impulsado aquel cambio tan drástico. Elena, por su parte, se acercó a Augusto y en tono apenas audible le dijo: «Nunca imaginé que volveríamos a ver a Alice.
Mira sus ojos, su porte. No puedo entender cómo una persona como ella pudo transformarse en tan poco tiempo. Augusto, con la mirada fija en el grupo de personas que acompañaban a Alice, respondió con una voz cargada de inquietud. Algo en ella cambió, Helena. No es solo la apariencia, es como si hubiera dejado atrás todo lo que la ataba a este lugar. Tal vez incluso guarda secretos que nosotros desconocemos. El murmullo de las conversaciones se volvió constante. La presencia de Alice, que hacía unos meses era considerada una sombra invisible, ahora era el centro de atención, y no podían evitar que se generaran comentarios sobre su misterioso ascenso. En un receso breve, un hombre de negocios se acercó a ella y con tono amigable le dijo: «Alice, tu retorno es un enigma para muchos. ¿Qué has descubierto en el camino que te ha hecho regresar a nosotros con tanta fuerza?». Ella lo miró con calma y sin titubear respondió: «He aprendido que la verdad, por más oculta que se intente mantener, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y cuando llega el momento, uno debe estar listo para enfrentarla». La respuesta fue recibida con un silencio expectante, y en los rostros de quienes la escuchaban se dibujaba la marca de una sorpresa. La noche continuaba, y el ambiente se llenaba de una tensión sutil en la que cada palabra parecía ser una invitación a descubrir nuevas facetas del pasado. Durante un receso en el jardín, donde las luces tenues y la brisa fresca creaban un escenario íntimo, Alice se encontró conversando con un joven empresario, cuyas inquietudes reflejaban las de muchos en la sala. «No es solo que hayas cambiado, Alice, es que pareces llevar contigo un conocimiento que nos supera», comentó el joven, mientras se apoyaba en la barandilla de una fuente pequeña. Ella, con una sonrisa discreta, explicó: «La vida me ha enseñado que cada experiencia, cada caída es una lección, y algunas lecciones, por dolorosas que sean, abren puertas a nuevos comienzos. El intercambio, lleno de sinceridad y cierta melancolía, resonaba en el silencio del jardín. Mientras tanto, dentro de la mansión, la atmósfera se volvía cada vez más densa. Los murmullos de asombro se mezclaban con la preocupación de aquellos que no comprendían el origen del cambio en Alice. Augusto, con una mezcla de determinación y desconcierto, se acercó a Helena en el pasillo iluminado por una suave luz de lámparas. Con voz baja, le dijo: «Esta mujer ha regresado para sacudir nuestras certezas. No sé si es una venganza o un acto de justicia, pero algo en su semblante y en sus palabras me dice que ya no somos dueños del destino que creímos manejar». Helena, apartando la mirada, contestó en un susurro: «No podemos permitir que lo que ella representa se quede sin contestación. Tenemos que averiguar qué planea y cómo llegó a conseguir tal influencia». El intercambio entre ellos fue breve, pero cargado de una tensión palpable. La conversación revelaba la incomodidad de ver a una persona que antes era considerada inferior, ahora desafiando las estructuras de poder establecidas. La noche se extendía y en cada rincón de la mansión los detalles de su nueva imagen se hacían evidentes, en la forma de hablar, en los gestos medidos y en la confianza que parecía irradiar de cada palabra que pronunciaba. Al caer la noche, la reunión continuó en el salón principal, donde se desarrollaron diálogos que envolvían tanto antiguos secretos como nuevas alianzas. Alice, en medio de la atención de los presentes, se mantuvo firme y segura, sin permitir que las dudas se insinuaran en su voz. Un invitado, con tono curioso, se atrevió a preguntarle directamente: «Alice, ¿qué te hizo volver? ¿Qué te ha llevado a transformar tu vida de manera tan radical?». Ella se quedó unos instantes en silencio, midiendo la pregunta, y luego respondió con una claridad que sorprendió a todos: «El pasado no se puede borrar, pero se puede aprender de él. Yo he dejado atrás la sumisión y he decidido que mi voz y mi verdad son importantes. He visto cómo el poder se construye sobre mentiras, y ya no pienso ser parte de un sistema que oprime». La declaración fue recibida con una mezcla de admiración y desconcierto. Algunos invitados asintieron, otros se retiraron a sus rincones, intentando comprender la magnitud de aquello que acababa de oír. La revelación de Alice abría un abanico de posibilidades, y en cada mirada se percibía el peso de un cambio que amenazaba con alterar el equilibrio de la mansión. Mientras la noche se volvía más profunda, la música y las conversaciones seguían su curso, pero la figura de Alice brillaba en medio de todo, como un faro en la oscuridad. Su renacer
no solo se notaba en su apariencia, sino también en cada palabra que pronunciaba y en cada gesto que evidenciaba una fuerza interior recién descubierta. Los presentes se encontraban en un estado de asombro y en algunos casos de inquietud al ver cómo el destino de la mansión y de sus habitantes podía estar a punto de cambiar por completo. Entre risas y conversaciones pausadas, el ambiente se llenaba de pequeños detalles que, sin ser percibidos inmediatamente, dejaban entrever una transformación irreversible. La seguridad con la que Alice caminaba por los pasillos, el modo en que intercambiaba palabras con conocidos y desconocidos, y la firmeza de su mirada, todo contribuía a crear un aura enigmática que hacía temblar las viejas estructuras de poder. Cada comentario, cada susurro, parecía indicar que la historia de la mansión estaba tomando un rumbo inesperado. A medida que la noche avanzaba, un grupo de figuras influyentes se reunió en torno a ella en un rincón discreto del salón. Con un tono de voz pausado, uno de ellos le comentó: «Alice, hay quienes creen que tu regreso es solo el primer paso de algo mucho más grande. ¿Acaso tienes en mente cambiar el curso de lo que aquí se ha construido?» Ella, con una mirada que destilaba confianza, replicó: «El cambio siempre viene de adentro. Lo que he aprendido en el camino es que nadie puede seguir siendo invisible para siempre. Cada uno tiene el derecho de alzar la voz y reivindicar lo que le pertenece». Las palabras resonaron en el ambiente, despertando la atención de aquellos que aún dudaban de su capacidad. La conversación continuó, entrecortada por breves silencios y miradas que se cruzaban en señal de aprobación o de recelo. La noche se volvía un escenario de nuevos comienzos, donde cada palabra y cada gesto dejaban en claro que Alice había renacido, no como la camareira sumisa de antaño, sino como una figura capaz de desafiar las convenciones y poner en jaque a un sistema que, durante tanto tiempo, se había sustentado en apariencias y en secretos ocultos. El regreso de Alice se consolidaba con cada instante vivido en la mansión. Mientras los invitados se dispersaban en pequeños grupos, cada conversación parecía girar en torno a la incógnita que representaba su transformación. Augusto y Elena, en su intento de entender la situación, intercambiaban miradas intensas y se apartaban a discutir en voz baja en un salón privado, donde las palabras cargadas de preocupación y estrategia se mezclaban con el silencio expectante de la noche. Sin embargo, en el bullicio general, la presencia de Alice seguía siendo el centro de atención, y la incertidumbre que generaba su nuevo rol se extendía como un eco que nadie podía ignorar. La noche transcurría con la sensación de que cada minuto estaba impregnado de un cambio irreversible. La transformación de Alice se hacía notar en los detalles más simples, en la forma en que sonreía al encontrarse con viejos conocidos, en el tono de voz que utilizaba al dirigirse a quienes antes la habían menospreciado y en la firmeza de su postura que ahora imponía respeto. El renacer de Alice se vivía como un manifiesto silencioso, una declaración de que la dignidad y la fuerza interior no podían ser arrebatadas por palabras hirientes o miradas de desprecio. Con el avance de la velada, la mansión se convirtió en un escenario de encuentros y desencuentros, donde cada paso y cada conversación delineaban un futuro incierto. La figura de Alice, iluminada por la tenue luz de las lámparas y acompañada por aquellos que habían apostado por un cambio, se erguía como símbolo de un renacer inesperado. Su regreso, lejos de ser un mero retorno a lo conocido, era el inicio de una historia en la que las viejas barreras se desvanecían ante la fuerza de la verdad y la transformación personal. La noche seguía su curso, y mientras los invitados se despedían con palabras entrecortadas y promesas de nuevos encuentros, Alice se mantenía en medio de la sala, en silencio, dejando que su presencia hablara por sí sola. El renacer había llegado sin anunciarse, y en cada rincón de la mansión se percibía la convicción de que nada volvería a ser como antes. Sin cerrar ningún capítulo de lo vivido, la velada se desvanecía en la continuidad de una historia que apenas comenzaba, dejando en el aire la promesa de un futuro, marcado por la fuerza de la transformación y la determinación de quien decide alzar su voz. La tranquilidad de la noche se vio interrumpida por la presencia silenciosa de un pequeño que se movía entre los jardines. Mientras las luces de la mansión seguían iluminando discretamente el camino de la velada, un niño de mirada intensa aparecía de vez en cuando entre los setos y las fuentes, observando con una calma inusual
cada movimiento de la familia. Su rostro, marcado por la dureza de la calle, contrastaba con la delicadeza de los jardines bien cuidados, y su silencio parecía esconder un cúmulo de secretos que iban más allá de la simple niñez. El niño se desplazaba despacio, sin prisa alguna, como si cada paso estuviera meditado y cargado de un conocimiento profundo. Desde una esquina oscura, se asomaba a los pasillos y se detenía a observar la entrada principal, donde se encontraban las figuras que una vez habían dado forma a la rutina de la mansión. Con ojos que parecían haber visto demasiado para su edad, su mirada se posaba en cada gesto, en cada conversación. No se atrevía a intervenir, pero su presencia se notaba, y en cada cruce de miradas se percibía una señal de complicidad con el destino. Una de las empleadas que, a pesar del asombro por el cambio de ambiente tras el regreso de Alice, se atrevió a mirar hacia los jardines, vio al niño apoyado contra la verja, observando con atención. Intrigada, se acercó a él y le preguntó con voz suave: «¿Y tú quién eres, pequeño? ¿Qué haces aquí tan solo en la noche?» El niño la miró por un instante, con una calma que no correspondía a su corta edad, y respondió con una voz casi imperceptible: «Solo observo, señora. Hay cosas que deben ser vistas». La respuesta dejó a la empleada con una mezcla de confusión y un leve temor. Sin embargo, en lugar de insistir, decidió no perturbarlo y se alejó mientras el pequeño volvía a desaparecer entre las sombras. Mientras tanto, en el interior de la mansión, la presencia del niño no pasó desapercibida. En un rincón poco iluminado del jardín lateral, uno de los invitados, un hombre de semblante reservado y mirada inquisitiva, notó la figura del menor y se acercó a él con cautela. Con voz pausada, le preguntó: «Chico, ¿cómo te llamas? ¿Qué te trae por aquí en una noche como esta?» El niño alzó la vista, y por un momento sus ojos se iluminaron con un destello de lo que parecía ser una verdad oculta. Sin embargo, tras ese breve instante, volvió a su tono habitual y respondió: «Mi nombre no importa. Lo que importa es lo que veo y lo que sé». El hombre, intrigado, insistió suavemente: «Pero si ves algo, quizás podrías contármelo. A veces los secretos no deben quedarse en silencio». El menor sonrió levemente, pero sin comprometer sus palabras, y replicó: «Los secretos tienen su tiempo. Algunas verdades se revelan cuando ya no hay vuelta atrás». La conversación quedó suspendida en el aire, y el hombre se retiró con la sensación de haber tocado un tema que iba más allá de la simple curiosidad. Mientras tanto, en el interior de la casa, Augusto se encontraba en una sala apartada, revisando algunos documentos que había logrado recuperar en momentos de soledad. La atmósfera en la mansión se había cargado de un silencio tenso, y él, absorto en sus pensamientos, parecía ajeno al murmullo que emergía desde el exterior. En uno de los recesos que se dieron en el gran comedor, Elena se mostró particularmente inquieta. Con un gesto que apenas se notaba, se acercó a uno de sus amigos de confianza y le dijo en voz baja: «He visto algo en los jardines, algo que no me termina de convencer. ¿No crees que hay alguien que se oculta entre las sombras?» El amigo, mirando con cautela a través de la ventana, respondió: «Es difícil saberlo con certeza. A veces la imaginación nos juega trucos, pero en esta casa nada es casualidad. Puede que ese niño sepa más de lo que aparenta». Mientras tanto, en la sala principal, Alice se movía con la seguridad que le había dado su reciente transformación. Sin embargo, en medio de la charla animada con algunos de sus nuevos conocidos, su mirada se desvió hacia la ventana que daba al extenso jardín. Fue en ese momento cuando percibió la figura del menor, que parecía haberse detenido justo frente a un seto bien cuidado, observando sin moverse. Alice frunció ligeramente el ceño, intrigada por el contraste de aquella figura diminuta en medio de la opulencia del entorno. Decidida a entender el origen de aquel enigmático visitante, se retiró unos instantes del grupo y se dirigió al lugar. Caminó con paso medido, sin alterar la atmósfera de la reunión, hasta quedar a unos metros de la figura que aún se mantenía inmóvil. Al acercarse, se dio cuenta de que el niño llevaba consigo una especie de maleta desgastada, un objeto que parecía demasiado serio para alguien de su edad. Con voz tranquila le dijo: «Hola, ¿qué haces aquí, pequeño? ¿Buscas algo en estos jardines?» El niño la observó en silencio por un largo momento, antes de contestar con una voz que sonaba a pesar y certeza: «Busco respuestas. Y también, a veces, las respuestas me encuentran a mí».
Alice sintió una punzada en el pecho al escuchar aquellas palabras, como si de algún modo el niño hubiera desvelado un fragmento del pasado que ella misma había intentado dejar atrás. Sin perder la compostura, le preguntó, ¿a qué respuestas te refieres? ¿Qué sabes de este lugar? El menor se quedó mirando el horizonte, donde la mansión se alzaba con sus luces y sombras, y respondió, sé de historias que se ocultan tras las paredes. Conozco secretos que algunos prefieren ignorar, y sé que todo lo que se construye sobre mentiras está destinado a caerse. Talik sintió cómo la intensidad de sus palabras la envolvía, despertando en ella recuerdos y emociones que había guardado con recelo. Sin detenerse a meditar en la implicación de lo dicho, le ofreció al niño un gesto amable. Si quieres, puedes quedarte un rato a conversar. A veces, compartir lo que uno sabe puede ayudar a entender mejor la verdad. El niño asintió levemente, y juntos se sentaron en un banco de piedra, apartado de las luces de la mansión. Durante varios minutos, el silencio se hizo cómplice de la conversación, mientras el menor comenzaba a contar de manera pausada fragmentos de una historia que parecía estar enredada en el pasado de Augusto. Con cada palabra, la atmósfera se cargaba de un aire de misterio y de una verdad que se negaba a ser olvidada. Hace muchos años, antes de que todo se construyera con apariencias, dijo el niño con voz baja, había cosas que no debían ser ocultadas. La verdad, por muy dolorosa que fuera, tenía el poder de liberarnos, y algunos, para proteger sus secretos, hicieron pactos que dejaron cicatrices en este lugar. Alice escuchaba con atención, asimilando cada detalle, mientras el menor continuaba. Sé que tú has visto mucho, que has cambiado y que has dejado atrás la sumisión, pero lo que quizás no sepas es que el pasado de Augusto está lleno de sombras que aún buscan luz. Hay acuerdos, decisiones tomadas en silencio, que han marcado el destino de todos en esta mansión. La revelación golpeó a Alice y por un instante su mente se llenó de imágenes de reuniones secretas, de miradas esquivas y de palabras no dichas. El niño, sin dejarse intimidar por la magnitud de lo que acababa de compartir, añadió, hay documentos, pruebas que hablan de traiciones y de un mundo de negocios que se esconde tras las fachadas de poder. Todo eso está conectado, y la verdad está en cada rincón. Quizás no entiendas todo lo que digo ahora, pero llegará el momento en que todo se revelará. La conversación se prolongó hasta que el murmullo de la fiesta y las conversaciones en el interior de la mansión se mezclaron con el sonido del viento en los árboles. Alice, movida por una mezcla de compasión y determinación, decidió que aquello no podía quedar en el olvido. Sin embargo, sabía que el camino hacia la verdad era complicado y que cada palabra tenía su peso. Con voz sincera le dijo, lo que me dices es importante. Si realmente conoces esos secretos, quizá debamos buscar pruebas que los confirmen. La verdad, aunque duela, merece ser descubierta. El niño la miró con una expresión serena, casi desafiante, y respondió, la verdad siempre se encuentra, aunque intentes enterrarla. Solo hay que tener la valentía de aceptarla, sin importar lo que cueste. En ese momento, un grupo de personas se acercó por el camino del jardín, interrumpiendo momentáneamente la intimidad del encuentro. Entre ellos, uno de los invitados que había notado la presencia del menor se detuvo a mirar, sintiendo una inquietud inexplicable. Sin pronunciar palabras, se apartó, dejando a Alice y al niño en su conversación, que parecía haberse convertido en el centro de un enigma que amenazaba con desvelar secretos largamente guardados. El intercambio continuó, y el menor empezó a detallar pequeños hechos, citas, fechas y lugares que conectaban momentos oscuros del pasado con el presente de la familia. Cada revelación se expresaba con sencillez, pero tenía en sí el peso de una historia que nadie había querido escuchar. Alice asimilaba cada dato, sintiendo cómo se abrían ante ella nuevas posibilidades y a la vez nuevos peligros. Mientras tanto, en el interior de la mansión, la atmósfera seguía cargada de inquietud. Los murmullos sobre la presencia de aquel niño se extendían entre los invitados y la familia, y las miradas se cruzaban en señal de incertidumbre. Nadie parecía estar completamente seguro de lo que estaba ocurriendo, pero todos sabían que algo había cambiado, que un velo se estaba levantando sobre el pasado. El niño, terminando de relatar uno de esos episodios, miró fijamente a Alice y dijo, «No es casualidad que estés aquí,
Y tampoco lo es que yo haya llegado a este lugar. Hay una conexión, un hilo invisible que une a todos los que formamos parte de esta historia. El destino tiene su forma de actuar, y a veces nos lleva a lugares donde las verdades ocultas deben ser confrontadas. Alice sintió en lo profundo que aquellas palabras eran más que un simple relato. Eran una invitación a mirar de frente aquello que había permanecido en la penumbra durante demasiado tiempo. Con voz decidida replicó: «Si hay algo que he aprendido en mi camino, es que la verdad, por dolorosa que sea, libera. Debemos enfrentarla, sin importar las consecuencias». El pequeño asintió y en un gesto sutil se levantó del banco, dejando a Alice con una sensación de urgencia y responsabilidad. Poco a poco, el niño se fue alejando por un sendero que conducía a la parte más oculta de los jardines, como si deseara desaparecer en la noche, dejando tras de sí un rastro de enigmas por resolver. Mientras su figura se desvanecía, el eco de sus palabras permanecía en el aire, y Alice se quedó mirando en silencio, consciente de que lo que había oído cambiaría la forma en que se veía a sí misma y a quienes la rodeaban. El murmullo de la noche y el suave crujido de las hojas acompañaron el retorno de Alice hacia el interior de la mansión. Con la mente llena de nuevas revelaciones y el corazón latiendo con fuerza, se preguntaba qué impacto tendría la presencia de aquel niño en el destino de todos los que habitaban aquel lugar. Sin dar un paso atrás, continuó su camino, llevando consigo la certeza de que el pasado, por más oculto que se quisiera mantener, siempre encontraba la manera de resurgir, dejando una marca imborrable en el presente. La tensión en la mansión se volvía palpable y el ambiente se cargaba de un murmullo inquieto que recorría cada sala y pasillo. Elena, en medio de la celebración y del creciente asombro por la figura renovada de Alice, no pudo evitar sentir una amenaza latente. Cada vez que cruzaba la mirada de aquella mujer, veía reflejadas en sus ojos decisiones firmes y silenciosas que hablaban de intenciones ocultas. Mientras el resto de los invitados se mostraba impresionado por el renacer de Alice, Elena se sumía en pensamientos que la hacían dudar de la lealtad de la persona que alguna vez había ocupado un lugar lejano en la casa. Con pasos medidos, se retiró a un rincón discreto, donde se encontró sola con una antigua amiga, Lucía, que siempre había compartido con ella secretos y confidencias. «Elena, ¿estás bien?», preguntó Lucía en voz baja, con una mirada preocupada mientras tomaba la mano de su amiga. Elena, con el rostro inexpresivo pero con el pulso acelerado, respondió apenas: «No sé, Lucía. Esa mujer, su regreso me incomoda. Siento que su presencia es un recordatorio de viejas heridas y, más que nada, temo que su intención no sea otra que vengarse». Lucía, con la ceja ligeramente levantada en señal de inquietud, replicó: «Puede que no sea tan simple. A veces las apariencias engañan, pero lo que veo en sus ojos es determinación, no rencor. Sin embargo, es natural que en esta casa se mezclen las intrigas y las sospechas». Mientras ambas conversaban en voz baja, a unos metros de allí, César se movía entre las sombras del salón principal. Su actitud era inusual, solía ser discreto, pero esa noche sus movimientos revelaban un interés muy personal en la situación. Con paso pausado y mirada calculadora, César recorría la sala, observando cada detalle y cada conversación. Parecía esperar el momento justo para intervenir, aprovechando la confusión y el desorden que había surgido con el regreso de Alice. Su semblante, que en otras ocasiones reflejaba serenidad, ahora mostraba destellos de ambición y de una estrategia oculta. En un pequeño grupo de invitados que se agolpaba junto a la barra de la sala, César se acercó a un conocido empresario y comentó en voz muy baja: «¿Te has fijado en cómo se comporta esa mujer? Parece que no ha vuelto simplemente por casualidad. Su regreso trae consigo una carga que puede volverse muy beneficiosa para algunos de nosotros». El empresario, frunciendo ligeramente el ceño en un gesto de cautela, contestó: «Es cierto, César. La situación es muy inusual. Augusto parece distraído, y Elena, aun con su porte habitual, muestra signos de inquietud. Hay algo en el aire que promete cambios inesperados». César asintió lentamente, y con una voz que apenas superaba el murmullo general, agregó: «Cuando el caos se instala, las oportunidades se multiplican. Hay rumores de que se han descubierto hechos del pasado que nadie quería ver, y yo, si se diera la ocasión, sabría cómo sacarle provecho.
El comentario quedó flotando en el ambiente, mientras César se alejaba para volver a observar desde la distancia. Sus ojos se posaban en cada rincón del salón, y en ellos se le notaba una mezcla de astucia y hambre de poder. No tardó en unirse a él otro invitado, un hombre de mirada incisiva que había escuchado la conversación y que, a su vez, compartía cierta recelo hacia el regreso de Alice. En otro extremo de la sala, Elena, aún en el recluso rincón con Lucía, continuaba evaluando la situación. La conversación se volvió más intensa y Elena comenzó a recordar episodios del pasado, momentos en que aquella mujer había sido relegada a un papel secundario y sin importancia. Ahora, al verla tan segura y con una presencia tan marcada, su mente se llenaba de sospechas. Con voz apenas contenida dijo: «No puedo evitar sentir que todo este escenario fue planeado. Su regreso, la forma en que actúa, me parece que quiere desestabilizar todo lo que hemos construido. Y si su objetivo es ajustar cuentas, si es una venganza personal». Lucía la miró con cautela, midiendo cada palabra. «Elena, en este mundo de apariencias todo puede ser una estrategia. Quizás, en vez de verla como una amenaza, deberíamos averiguar qué es lo que realmente busca. No podemos descartar ninguna posibilidad». La tensión en la conversación se vio interrumpida momentáneamente cuando un sirviente pasó cerca y susurró que se había oído hablar en la cocina de movimientos extraños y de documentos desaparecidos. Esa información añadió otra capa de inquietud a la atmósfera. Los murmullos se expandieron y entre susurros algunos mencionaron que había notado movimientos sospechosos en la sala de archivos. Nadie sabía con certeza si se trataba de una maniobra deliberada o de un error. Sin embargo, en un ambiente cargado de sospechas, cualquier novedad se transformaba en una pista. Mientras tanto, en un despacho cercano a la entrada del salón, César se retiró a hablar con otro socio de la familia, un hombre de negocios que siempre había mantenido una postura neutral. Con voz suave y controlada, César le dijo: «Hay una oportunidad que se abre ante nosotros. La confusión en la mansión no es casual. Es un terreno fértil para aquellos que saben actuar en silencio. No me sorprendería que en unos días se desvelen secretos que beneficien a quienes estamos dispuestos a aprovecharlos». El socio, con expresión analítica, respondió: «Debemos actuar con cautela. Si se atrevemos a interferir, el desequilibrio puede volverse perjudicial para todos. La situación es delicada, y aunque me intriga la posibilidad, prefiero observar y esperar el momento preciso». César asintió con la cabeza, pero en sus ojos brillaba una determinación oculta. Con cada conversación y cada mirada, se tejía una red de maniobras que amenazaba con romper el frágil orden de la mansión. La incertidumbre se apoderaba de los presentes, y cada gesto, cada palabra, se convertía en una pieza en el complejo juego de poder que se estaba desarrollando. Al caer la noche, mientras las luces se atenuaban y las sombras se alargaban en los pasillos, Elena se retiró a su habitación, sintiendo en su interior el peso de la sospecha. Se miró en el espejo, notando en su rostro la preocupación y el temor que no había sabido ocultar. Con voz baja se dijo a sí misma: «Debo estar alerta. No puedo permitir que nada desestabilice lo que hemos construido. Si esa mujer busca venganza, encontraré la manera de detenerla». La determinación en sus palabras se mezclaba con la incertidumbre del futuro, mientras en otro lugar de la mansión, César seguía moviéndose entre las sombras, evaluando cada paso de la situación. Con precisión se desplazó a un salón privado donde se reunían algunos de los socios y amigos de Augusto. Con tono medido, comenzó a exponer sus inquietudes. «He notado movimientos inusuales desde el regreso de Alice. No se trata solo de una transformación personal. Hay algo en su actitud que podría desestabilizar todo. Debemos prepararnos para lo que viene y asegurarnos de no quedar en desventaja». Entre murmullos y asentimientos, la conversación se extendió y se pusieron de acuerdo en vigilar cada detalle. César, con mirada fija y voz firme, concluyó: «Aprovecharemos cada oportunidad para ajustar los equilibrios. La confusión que se ha sembrado aquí es la mejor cobertura para tomar decisiones que beneficien nuestros intereses. Debemos ser pacientes y actuar en el momento preciso». La estrategia quedó sembrada en el ambiente, y mientras algunos participantes intercambiaban miradas cómplices, el murmullo de las sospechas se fusionaba con las maniobras silenciosas.
La mansión se transformaba en un escenario en el que cada acto, cada conversación, era parte de un juego de poder que amenazaba con derribar las viejas estructuras. Nadie sabía con certeza cuáles serían las consecuencias, pero la certeza de que algo grande estaba por suceder impregnaba cada rincón. Algunos invitados se retiraban a conversar en pequeños grupos en los jardines, donde las luces tenues y el sonido del agua en las fuentes creaban un ambiente casi íntimo. En una de esas esquinas, una pareja discutía en voz baja sobre el futuro de la familia y la posibilidad de que el pasado de Augusto saliera a la luz, lo que cambiaría todo lo establecido. La conversación se volvía un eco de advertencias y de temores sobre lo que se avecinaba. César, que se mantenía alerta a cada detalle, observaba la interacción desde una distancia prudente. Su mente repasaba cada dato, cada conversación, y calculaba meticulosamente el momento en que podría intervenir para redirigir la situación a su favor. Mientras tanto, Elena se sumía en la inquietud, convencida de que el regreso de Alice no era un mero accidente, sino parte de un plan mayor para ajustar cuentas. La noche continuaba, y la atmósfera en la mansión se llenaba de pequeños gestos y miradas cargadas de significado. Los corredores, una vez silenciosos, ahora parecían vibrar con la energía de un complot en gestación. Las conversaciones se intensificaban, y en cada esquina se percibía la impronta de un cambio inminente. Sin un cierre definitivo, la tensión se extendía como una red invisible, dejando a cada uno de los presentes a la espera de lo que el destino pudiera deparar. La mañana siguiente trajo consigo una sensación de intranquilidad en la mansión. Augusto se presentó en su despacho con la rutina de siempre, pero en cuanto cruzó la puerta de su oficina, notó algo extraño. En su gran escritorio, donde reposaban documentos importantes y papeles que defendían la imagen perfecta de su mundo, faltaba un conjunto de archivos que él consideraba fundamentales. La ausencia se hizo evidente por el hueco dejado entre montones de papeles, como si alguien hubiera removido lo más valioso sin dejar rastro. Con el rostro inalterable, Augusto recorrió el despacho con pasos medidos, repasando mentalmente cada rincón. Los cajones permanecían cerrados, pero la sensación de pérdida le invadía, haciendo que su pulso se acelerara al imaginar las consecuencias de un posible descubrimiento. Sin esperar a que alguien se percatara, llamó a su asistente personal. Con voz pausada pero firme, indicó: «Revisa cada espacio, cada archivo. Quiero que encuentres esos documentos cuanto antes. Nada debe quedar fuera de lugar». La asistente, visiblemente nerviosa, asintió y se adentró en la penumbra del despacho, abriendo cajones y revisando cada rincón con esmero. Mientras tanto, Augusto se quedó mirando el hueco en su escritorio, sintiendo cómo cada objeto perdido sumaba una pieza a un rompecabezas que amenazaba con desmoronar la fachada de perfección que durante años había defendido. En su mente se mezclaban temores y recelos. ¿Quién podría haber tenido la oportunidad y el conocimiento para irrumpir en su espacio más privado? La incertidumbre comenzó a cernirse sobre su semblante. Al cabo de unos minutos, la asistente regresó, con la voz temblorosa y la mirada llena de preguntas. «Señor, he revisado cada rincón y he comprobado que faltan los archivos que usted mencionó. Nadie ha visto nada sospechoso, pero hay algo en el aire que no me convence». Augusto sintió una punzada de inquietud. Sabía que esos documentos contenían información comprometida, detalles de negocios oscuros y acuerdos secretos que habían mantenido la imagen de la familia intacta. Sin perder la compostura, respondió: «Esto no puede ser una coincidencia. Reúne a las personas de confianza y haz una revisión discreta de las cámaras y de los registros de acceso. No podemos permitir que algo así se quede sin explicación». La orden se extendió rápidamente a través de la mansión. En silencio y sin hacer escándalo, varios empleados comenzaron a colaborar en la búsqueda. Mientras tanto, el ambiente en la casa se impregnó de una tensión sutil, como si cada rincón esperara a revelar algún indicio que confirmara que algo grave estaba ocurriendo. Los corredores, habitualmente testigos de conversaciones rutinarias, ahora susurraban con la ansiedad de un secreto a punto de salir a la luz. En un salón cercano, algunos invitados que se encontraban en medio de la velada se percataron de que algo inusual acontecía. Un grupo de personas se reunió discretamente para comentar lo que se estaba propagando: la desaparición de documentos. Uno de ellos, un conocido asesor financiero,
comentó en voz baja. Si estos archivos salen a la luz, la reputación de Augusto se verá seriamente afectada. Es un riesgo demasiado grande para alguien que siempre ha vivido de apariencias. Otro, con un tono que denotaba preocupación, añadió: la integridad de todo este negocio se basa en mantener ciertos secretos. Ahora, con estos documentos desaparecidos, no queda de otra que sospechar de traiciones internas. Mientras tanto, en un despacho secundario, un grupo de empleados de confianza se reunió para discutir lo sucedido. Entre ellos estaba un hombre de mediana edad, encargado de la seguridad, que había revisado las grabaciones y no encontró indicios de entrada forzada. Con voz baja y medida explicó: no hay señales de allanamiento. Al parecer, quien tomó los archivos tenía acceso y se llevó los documentos de forma tan meticulosa que nadie notó su ausencia. Esto sugiere que la persona involucrada conoce perfectamente la rutina de la mansión. La revelación hizo que el ambiente se volviera aún más denso. Augusto, que había estado en su despacho intentando mantener la calma, fue informado de lo acontecido por su asistente. Con una voz cargada de preocupación, le dijo: actúa con discreción. No quiero que esto se haga público hasta que sepamos con certeza quién está detrás. Organiza una reunión con el equipo directivo y que nadie hable de esto fuera de la mansión. Esa misma tarde, en una sala de reuniones apartada, se congregaron varios de los socios y colaboradores más cercanos a Augusto. El ambiente estaba cargado de silencios y miradas que buscaban respuestas. Entre ellos se encontraba César, quien había estado observando la situación desde hace algún tiempo. Con voz serena, pero con la mirada fija en cada uno de los presentes, comenzó: esta desaparición no es algo fortuito. Hay movimientos internos que debemos analizar. Si los documentos contienen la información que creemos, entonces se abre la posibilidad de un reordenamiento de poder en este negocio. La conversación se volvió intensa. Algunos participantes expresaron temor por las posibles repercusiones, mientras otros se mostraron intrigados por las oportunidades que podrían derivarse de un eventual cambio. Uno de los socios, con voz temblorosa, preguntó: ¿creen que alguien de dentro podría haber tomado estos documentos a propósito? ¿O se trata de un error que nos pondrá a todos en riesgo? César replicó con calma, dejando entrever que ya había formulado hipótesis en su mente. Todo indica que no fue un simple descuido. La ausencia de señales de intrusión sugiere que la persona actuó con conocimiento y planificación. Podría ser una maniobra interna destinada a desestabilizar el equilibrio que tanto nos ha costado mantener. Mientras la reunión continuaba, Augusto se retiró brevemente a su despacho, incapaz de ocultar el peso de los secretos que amenazaban con emerger. Sentado frente a su escritorio vacío, repasaba mentalmente cada documento, cada firma y cada acuerdo. La desaparición de aquellos papeles era más que un hecho aislado. Representaba la punta del iceberg de una verdad que había sido cuidadosamente escondida a lo largo de los años. En el silencio de ese espacio, su mente se llenaba de imágenes de reuniones clandestinas, decisiones tomadas en la penumbra y de promesas hechas bajo juramento. De regreso en la sala de reuniones, las voces se alzaron en un murmullo de incertidumbre. Uno de los asistentes con tono preocupado sugirió: tal vez debamos considerar la posibilidad de que alguien de nuestro propio círculo esté intentando manipular la situación para su beneficio. Es el momento de revisar quién tiene acceso a esos documentos y quién podría tener motivos para poner en riesgo todo lo que hemos construido. El debate se intensificó, y en medio de la conversación, César propuso una idea que, aunque arriesgada, parecía ofrecer una salida a la enigmática situación. Propongo que se haga una investigación interna, pero de forma discreta. Necesitamos saber quién tuvo la oportunidad de acceder a esos archivos y, sobre todo, quién se beneficia con su desaparición. Si logramos identificar al culpable, podríamos utilizar esta información para reestructurar nuestras posiciones y asegurar la estabilidad del negocio. La propuesta, aunque generó murmullos de aprobación, también sembró una semilla de temor entre los presentes. La posibilidad de que alguien de confianza estuviera involucrado alteraba la dinámica establecida. Sin embargo, la urgencia de la situación obligó a que se tomaran medidas inmediatas. Se acordó de manera casi tácita que la investigación se llevaría a cabo sin levantar sospechas entre el personal
y que la información se mantendría en la más estricta confidencialidad. En la quietud del despacho de Augusto, la ausencia de los documentos se transformaba en una amenaza silenciosa, un recordatorio de que la verdad, por oculta que se quiera mantener, siempre encuentra su camino. Mientras se organizaban las medidas internas, se rumoreaba en los pasillos y en las habitaciones privadas que aquellos archivos podían contener pruebas de acuerdos que, de hacerse públicos, habrían derribado la imagen de invulnerabilidad que la familia había cultivado con tanto esmero. La noche cayó otra vez sobre la mansión y el ambiente se llenó de un silencio tenso. Augusto, de pie junto a la ventana de su despacho, observaba la oscuridad que se extendía por el exterior. Las luces parpadeantes del interior apenas lograban disipar la sombra de la incertidumbre. En su mente, cada objeto perdido y cada pista ausente se transformaban en una llamada a enfrentar una verdad que había sido enterrada a lo largo de los años. El peso de los secretos y la presión de las apariencias se entrelazaban, y en ese instante Augusto comprendió que el destino de su mundo estaba a punto de cambiar de manera irrevocable, dejando en el aire la incertidumbre de lo que vendría a continuación. A medida que los días transcurrían, la mansión se convertía en el escenario de un entramado de detalles que poco a poco empezaban a conectarse como piezas de un rompecabezas olvidado. Los rumores se dispersaban en los pasillos, y cada conversación, por insignificante que pareciera, llevaba consigo un eco de la verdad oculta. El pequeño de la calle, aquel niño de mirada intensa y serena, volvía a aparecer en momentos inesperados. Sin anunciarse, se acercaba a la zona de jardines o se dejaba ver en los rincones poco transitados de la propiedad, como si supiera exactamente dónde esperar para ser notado. Su presencia se volvió cada vez más frecuente, y en esos breves encuentros se percibía una conexión silenciosa con la información que Alice había guardado tan celosamente en su interior. Una tarde, mientras el sol se despedía lentamente y las sombras se alargaban en el césped, Alice se encontró caminando por un sendero que bordeaba el jardín trasero. Allí, casi en silencio, divisó al niño sentado en una vieja banca de piedra, con la mirada fija en algún punto indefinido del horizonte. Sin titubear, se acercó con la calma que ahora la caracterizaba. Al llegar a su lado, el joven levantó la vista y por un breve instante ambos se quedaron mirándose en un silencioso intercambio de complicidad. La comunicación entre ellos no necesitaba palabras grandes, sino gestos sutiles y una mirada que lo decía todo. «He descubierto algo», susurró Alice, inclinándose ligeramente para hablar con discreción. «Algo que cambiará todo lo que creemos conocer sobre este lugar». El niño asintió lentamente y en respuesta susurró: «El pasado no se esconde, solo espera el momento preciso para volver a salir a la luz. He visto cosas en mis recorridos que muchos prefieren olvidar». Las palabras se deslizaron en el aire con una carga que parecía levantar el velo de secretos largamente guardados. Mientras ambos intercambiaban frases en clave, una sensación de urgencia se instalaba en el ambiente. La revelación era sutil, pero suficiente para hacer temblar a aquellos que, sin saberlo, estaban involucrados en la red de mentiras que había sustentado la fachada de la familia. Alice, con voz baja y llena de determinación, continuó: «Los documentos que se perdieron, las conversaciones en susurros, las maniobras silenciosas, todo tiene un vínculo que ahora empieza a desvelarse. No es casualidad que yo los tenga conmigo, y menos que tú aparezcas cuando la verdad se agudiza». El niño, cuyos ojos reflejaban un conocimiento que parecía superar su edad, replicó: «Cada detalle cuenta. He observado a los que se esconden tras máscaras de respeto y poder. Hay pactos y silencios que, en algún momento, dejarán de ser simples rumores. Todo está conectado, y esa conexión es la que dará lugar a la verdadera historia». En ese instante, se oyó el murmullo distante de voces que se mezclaban en la mansión. Algunos invitados y empleados, cautelosos en sus conversaciones, comentaban que habían notado cambios en los comportamientos, que ciertas actitudes parecían presagiar el surgimiento de viejos secretos. En una esquina del salón, un grupo de personas discutía en voz baja sobre hechos del pasado, y en cada palabra se intuía la posibilidad de que la verdad, por más oculta que se quisiera mantener, estaba a punto de salir a la luz. Entre ellos, un hombre de mediana edad comentó:
Todo lo que hemos ignorado durante tantos años está a punto de encontrarse. No sé si estamos preparados para lo que se viene. Mientras tanto, Alice y el niño seguían conversando en un tono que mezclaba la cautela con la determinación. En otro encuentro, en la penumbra de un corredor lateral, se encontraron de nuevo casi por azar. La camareira, ya transformada y segura, se detuvo al ver la figura del joven apoyado contra la pared. Con voz apenas audible para no llamar la atención, le dijo: «Cada día, mientras todo sigue igual, tú y yo sabemos más de lo que aparentamos. ¿Has visto algo nuevo que deba preocuparnos?». El niño, con un gesto medido, respondió: «He notado que algunas sombras se mueven cuando nadie las observa. Hay reuniones secretas en habitaciones que pocos conocen y palabras que se dicen en un susurro como si temieran despertar a la verdad. Lo que vi en los jardines hace unos días me confirmó que no todo es lo que parece». La sinceridad de sus palabras era inquietante. Alice sintió en lo profundo que lo que estaba en juego superaba cualquier disputa personal o venganza. Era un entramado de secretos que involucraba a todos aquellos que, en algún momento, habían participado en la creación de una imagen perfecta, pero que en realidad se sustentaba en mentiras y omisiones. Con la mirada fija en el joven, le dijo: «Debemos tener cuidado. Lo que revele nuestra conexión podría desestabilizar a quienes han vivido ocultando la verdad. Cada palabra que compartimos, cada gesto, es parte de algo mayor. No podemos permitir que caiga en manos equivocadas». El niño asintió, y en un breve momento de silencio, susurró: «La información es poder, y el poder, cuando se oculta demasiado, siempre termina por liberarse. Hay días en que los pequeños detalles, como un comentario aquí o una mirada allá, se convierten en la llave que abre puertas que creían cerradas para siempre». Durante las siguientes jornadas, el intercambio de mensajes codificados entre Alice y el menor se volvió casi ritual. En cada encuentro furtivo, en cada esquina oscura de la mansión o en el silencio de un pasillo desierto, se transmitían fragmentos de una verdad que comenzaba a conectar hechos aparentemente aislados. Un día, mientras Alice caminaba cerca del jardín de invierno, se encontró con el niño sentado junto a una vieja fuente. Allí, en la penumbra, se dieron cuenta de que la conexión entre ellos no era solo circunstancial, sino que parecía haber sido orquestada por el destino mismo. Con voz suave, Alice murmuró: «He descubierto que ciertos acuerdos y decisiones se tomaron en secreto, decisiones que han marcado el destino de todos en este lugar. Y tú, con tus ojos que ven más allá de lo evidente, sabes a qué me refiero». El menor respondió dejando escapar un suspiro que parecía pesar en su pequeña existencia. «Lo que ha sido ocultado durante tanto tiempo está al borde de salir a la luz. He visto reuniones en pasillos, conversaciones en habitaciones apartadas. Hay nombres y fechas que se entrelazan de una manera que nadie habría imaginado. Cada detalle suma a la red de secretos que mantiene este edificio en equilibrio, aunque frágil». El intercambio entre ambos se volvió el hilo conductor de una red que iba desenmarañando lentamente la historia oculta. En pequeños comentarios durante reuniones improvisadas, en miradas cómplices en la penumbra de la noche, se revelaban pistas que hacían temblar a aquellos involucrados. Un día, mientras la mansión se sumía en el silencio de la madrugada, Alice se encontró con un viejo conocido en el vestíbulo. Sin que éste lo supiera, soltó una frase en clave que hizo que el hombre se detuviera y frunciera el ceño, intentando descifrar el mensaje. A veces, lo que parece ser un simple cambio de horario, esconde el comienzo de una nueva verdad. El hombre, perturbado por la extrañeza de la declaración, replicó en voz baja: «¿Qué quieres decir? ¿Acaso hay algo que se nos escapa?». Pero Alice solo sonrió levemente y se alejó, dejando al interlocutor sumido en la confusión. Esa breve conversación fue un ejemplo más de cómo, a través de palabras en clave y gestos apenas perceptibles, la verdadera historia se iba forjando entre los murmullos de la mansión. La tensión crecía, y cada encuentro con el niño se volvía más cargado de significado. En otro de esos encuentros, en el rincón de una sala olvidada, el menor le dijo con voz contenida: «Hay nombres que deberían recordar, fechas que nadie quiere mencionar. Lo que se escondió hace años está a punto de ser revelado, y aquellos que se beneficiaron de esa oscuridad pronto enfrentarán sus sombras». Alice, sintiendo el peso de cada palabra, respondió con firmeza: «La verdad, por más dolorosa que sea,
siempre tiene un camino para hacerse notar. No podemos seguir permitiendo que los secretos definan lo que somos. Es tiempo de que cada pieza de esta red se conecte y muestre la imagen completa. En los días siguientes, la comunicación en clave entre ellos se volvió más frecuente. Mientras la mansión se llenaba de silencios cómplices y miradas esquivas, pequeños detalles se sumaban a la creciente red de secretos. Los invitados, empleados y socios empezaron a notar que ciertos comentarios y gestos en la vida cotidiana tenían un doble sentido, como si cada acción formara parte de una conspiración mayor. La atmósfera se impregnaba de una inquietud que, aunque sutil, amenazaba con cambiar el equilibrio establecido. Cada conversación, cada encuentro fugaz, dejaba entrever que la verdad estaba en ciernes. El niño, con su mirada penetrante, parecía ser el guardián de un conocimiento que iba más allá de lo visible, y sus palabras, aunque en clave, comenzaban a desvelar hechos que nadie había osado mencionar abiertamente. Y así, en medio de sus intercambios, se forjaba una red de secretos que prometía desvelar una historia largamente oculta, dejando en el aire la incertidumbre de lo que vendría a continuación sin dar un desenlace definitivo. En el despacho de Augusto, los nuevos datos descubiertos habían comenzado a hacer tambalear el sistema cuidadosamente construido durante años. Aquello que había permanecido oculto ahora se mostraba con la fuerza de la verdad. Entre papeles dispersos y un correo electrónico revelador se hallaban pruebas que desmoronaban la imagen impecable que la familia y sus socios habían cultivado con tanto esmero. La luz tenue de la tarde se filtraba por la ventana, iluminando las líneas tensas del rostro de Augusto mientras repasaba cada documento con manos temblorosas. Los detalles, antes insignificantes, se conectaban en una red de mentiras y acuerdos que ahora se mostraban de forma ineludible. Mientras tanto, en la sala principal, Elena se encontraba en medio de una conversación con varios invitados, intentando mantener la compostura que la identificaba como la esposa perfecta. Sin embargo, su mirada se desvió repetidamente hacia la figura de Alice, que permanecía en silencio en un rincón del salón, observando cada movimiento. El ambiente se volvió denso, y la presión sobre Elena se hizo palpable. En un momento en que la música de fondo se tornó casi imperceptible, una de las invitadas se acercó a ella y en tono bajo comentó: «Elena, no parece que todo esté en orden hoy. Hay rumores y la tensión se nota en cada gesto». Elena, con la voz entrecortada, respondió: «No se dejen engañar. Todo está bajo control, como siempre. No es momento de alarmarse por simples habladurías». Pero el silencio forzado de sus palabras no logró ocultar la inquietud que la embargaba. Esa misma noche, en un pasillo poco transitado, Elena se encontró de frente con un miembro del personal que había sido testigo de los recelos y las discusiones privadas. Con voz baja y decidida le dijo: «No puedo seguir ocultando lo que veo. Cada día, esa mujer me desafía con su sola presencia. ¿Qué sabes tú de su pasado y de lo que realmente ocurrió en el despacho?». El empleado, con ojos nerviosos, murmuró: «He oído cosas, datos que vinculan a esa camareira con asuntos que nunca debieron salir a la luz. Pero es mejor no hablar de ello». En otro sector de la mansión, César se movía con cautela entre las sombras. El descubrimiento de los documentos había puesto en riesgo sus planes cuidadosamente orquestados. Con la frente fruncida y una mirada que ocultaba inquietud, César se reunió en privado con algunos de sus colaboradores. Con tono medido, comentó: «Las pruebas en el despacho de Augusto han desvelado mucho más de lo que imaginábamos. Aquello que nosotros creíamos sólido ahora se tambalea. Debemos actuar con rapidez para proteger nuestros intereses». Uno de sus colegas replicó bajando la voz: «César, si se desmoronan las máscaras, no habrá forma de recuperar la confianza de los inversores ni de ocultar las verdades que han mantenido todo en pie». César, intentando mantener la compostura, respondió: «No permitiremos que nada se salga de control. Debemos gestionar la situación antes de que se convierta en un escándalo público. Confíen en mí, sé lo que hago». Sin embargo, en su interior, el temor y la incertidumbre se mezclaban con el ansia de aprovechar la confusión. Cada paso que daba estaba calculado, pero la evidencia comenzaba a minar la seguridad de sus propios movimientos. La tensión se hizo insoportable cuando, en una reunión convocada de emergencia en el salón de juntas,
Las partes involucradas se vieron forzadas a enfrentar la realidad. Augusto, con la voz serena pero la mirada perdida, se dirigió a los presentes. He encontrado documentos que revelan acuerdos y decisiones tomadas en secreto. Aquello que hemos construido se sostiene sobre una base de engaños que ahora está en peligro de derrumbarse. Helena, que había permanecido en silencio hasta ese momento, sintió que sus defensas se resquebrajaban. Con voz temblorosa, replicó: «No pueden utilizar esos papeles para dañar nuestra imagen. Todo está en orden y ustedes lo saben. No es momento de poner en duda lo que siempre hemos defendido». Pero las palabras de Helena se ahogaban en medio de los murmullos de la sala, donde algunos invitados intercambiaban miradas de sorpresa y temor. En un rincón, un socio de Augusto se atrevió a comentar: «Si estos documentos salen a la luz, toda la fachada se derrumbará. Nadie puede pretender vivir de apariencias para siempre». El ambiente se llenó de un silencio tenso, y mientras las máscaras empezaban a caer, cada persona se veía obligada a reconsiderar su posición. En medio de esa confrontación, Alice se apareció entre la multitud. Su presencia, antes ignorada o malinterpretada, se volvía ahora la clave para entender todo lo sucedido. Con pasos firmes, se acercó a un grupo de asistentes que discutían acaloradamente y en un tono tranquilo dijo: «Creo que ha llegado el momento de que la verdad salga a la luz. Lo que se ha ocultado durante tantos años ya no puede permanecer en la sombra». Sus palabras causaron un revuelo inmediato. Algunos rostros se tornaron pálidos, mientras otros intercambiaban miradas de asombro y recelo. Helena, al ver a Alice tan cerca, sintió como si cada mentira que había defendido se desmoronara ante sus ojos. En un arranque de desesperación, Helena se lanzó a confrontar a Alice en medio del salón. Con voz entrecortada y mirada fija exclamó: «¡Tú! ¿Qué haces aquí intentando destruir lo que tanto nos ha costado mantener? ¿Acaso buscas venganza?». Alice, sin dejarse intimidar, respondió con calma: «No busco venganza. Lo que busco es que la verdad prevalezca. Lo que ustedes han construido sobre mentiras ya no sirve para nada». La acusación resonó en el silencio de la sala. Helena, sin poder ocultar la furia y el temor, replicó: «No entiendes nada. Todo lo que he hecho fue para proteger a la familia. ¿Cómo puedes arriesgarlo todo por tus secretos?». Mientras tanto, César observaba la escena con una mezcla de desesperación y calculada indiferencia. Al ver cómo las máscaras caían de ambos lados, se dio cuenta de que sus propios planes estaban al borde del colapso. Con voz forzada, intentó intervenir: «Detengámonos, por favor. Esto no debe convertirse en un caos que destruya todo. Hay que analizar la situación con cabeza fría». Pero sus palabras se perdieron en el fragor del enfrentamiento. Los invitados se dispersaron, formando pequeños grupos que escuchaban en silencio cada palabra, cada acusación. Augusto, que hasta entonces había permanecido apartado, se acercó al centro de la sala y con voz firme dijo: «No podemos seguir viviendo en un mundo de mentiras. Es hora de enfrentar lo que se ha ocultado. Cada uno de nosotros debe asumir su parte de responsabilidad». La declaración se extendió por la sala y dejó en el aire una carga de incertidumbre. La tensión, acumulada en meses de engaños y secretos, parecía llegar a un punto de quiebre. En medio de ese ambiente cargado, el secreto que Alice había llevado consigo se presentaba como la llave que abría todas las puertas. Con la mirada fija en Helena, Alice añadió: «Lo que tengo conmigo no es solo un testimonio del pasado, sino la clave para entender todo lo que ha sucedido. No es una venganza, es una verdad que ustedes han temido enfrentar». El silencio se apoderó del salón mientras las palabras de Alice se asentaban en la mente de cada uno. Helena, incapaz de sostener la fachada que había mantenido durante tanto tiempo, se quedó inmóvil. Sus ojos reflejaban el peso de los secretos que ya no podían ocultarse. En esa confrontación silenciosa, cada persona se vio obligada a mirar más allá de las apariencias. César, por su parte, sintió que sus planes se desmoronaban ante la mirada penetrante de aquellos que ya no estaban dispuestos a aceptar la hipocresía. La atmósfera se volvió casi irrespirable, y mientras los murmullos crecían, se percibía que la vida construida sobre engaños estaba a punto de colapsar. Las palabras en clave, las miradas de complicidad y las acusaciones veladas formaban un mosaico de secretos que ahora se enfrentaban cara a cara. En un rincón del salón, uno de los invitados comentó en voz baja: «Hoy,
Las máscaras han caído. No hay vuelta atrás. Y lo que se revele cambiará el curso de todo. La confrontación se extendió por cada rincón de la mansión, y en medio del caos silencioso, la verdad comenzaba a imponerse sin necesidad de gritarla. Cada gesto, cada palabra, era una declaración de que el tiempo de los engaños había terminado. Sin ofrecer un cierre definitivo, la tensión quedó suspendida en el aire, con la promesa de que lo oculto ya no podía permanecer en las sombras. La tensión en la mansión había alcanzado su punto máximo. Los ecos de la confrontación aún flotaban en el aire, y las miradas de los presentes reflejaban una mezcla de asombro, incredulidad y miedo. En el centro de todo, Alice permanecía en silencio, esperando el momento preciso para soltar la verdad que había guardado durante tanto tiempo. En ese instante, el niño de la calle, aquel que había rondado la propiedad con una insistencia desconcertante, dio un paso al frente. Su pequeña figura se hizo visible para todos y su presencia trajo consigo un silencio absoluto. Elena lo observó con una expresión indescifrable, como si su mente estuviera intentando encajar una pieza que nunca había considerado. Augusto, en cambio, se quedó inmóvil. Sus ojos se fijaron en el niño con un reconocimiento involuntario, un reflejo de algo enterrado en su memoria que de repente emergía con fuerza. Alice dio un paso al frente y con voz pausada, pero firme, dijo: «Es momento de que todos sepan la verdad». Los murmullos se apagaron. Elena se aferró al respaldo de una silla, sintiendo que algo más grande de lo que podía manejar estaba a punto de suceder. César, que hasta ese momento había tratado de controlar la situación desde las sombras, entrecerró los ojos, intentando anticiparse a lo que estaba por venir. El niño, con la mirada fija en Augusto, esperó a que Alice continuara. «Este niño», dijo Alice con una calma ensayada, «no es solo un extraño que ha estado rondando la mansión. Él es la verdad que has intentado enterrar, Augusto. Es tu hijo». La revelación cayó como un golpe seco en la sala. Un jadeo ahogado escapó de los labios de Elena, mientras algunos invitados se miraban entre sí sin saber cómo reaccionar. César, que siempre había creído tener el control de cada situación, se recargó en la pared con una expresión de asombro calculado. Augusto no negó nada. Sus manos temblaron levemente antes de cerrarse en puños. Su mirada se clavó en el niño, y en sus ojos se reflejaron los años de decisiones tomadas con frialdad. Su boca se abrió para decir algo, pero ninguna palabra salió. La negación no tenía sentido. En aquel rostro joven y desafiante veía el eco de su propio pasado. Elena fue la primera en romper el silencio. «No, no puede ser cierto», susurró, pero su voz carecía de convicción. Sus ojos escanearon el rostro del niño, buscando pruebas que desmintieran la acusación de Alice. Pero no las encontró. Alice no apartó la mirada de Augusto. «Hace años, cuando aún trabajaba aquí, encontré documentos, cartas, pruebas de una vida que habías dejado atrás. Sabía lo que significaban, pero nunca dije nada, hasta ahora». El niño mantuvo la mirada firme, sin apartarse de la figura de su padre. No parecía temer el rechazo, ni la incredulidad, ni el juicio de los presentes. Había esperado este momento, y ahora, por fin, la verdad salía a la luz. Augusto dejó escapar un suspiro largo, como si cada músculo de su cuerpo cargara con un peso que lo estaba aplastando. «¿Cómo?», comenzó a decir, pero su propia voz se quebró. «No importa cómo llegamos hasta aquí, Augusto», interrumpió Alice con firmeza. «Lo que importa es lo que harás ahora». Elena dio un paso hacia atrás, sintiendo que todo lo que había construido se desmoronaba. No era solo la revelación del hijo ilegítimo, era el significado detrás de ello. Su matrimonio, su posición, la imagen de familia perfecta que había protegido con uñas y dientes, todo era una mentira. «¿Desde cuándo lo sabías?», le preguntó a Augusto, su voz temblando con una mezcla de furia y desesperación. «Desde siempre», admitió él en un susurro. El golpe de la confirmación fue más fuerte de lo que Elena había anticipado. Retrocedió un paso más, como si todo el aire se le hubiera escapado del cuerpo. Miró alrededor buscando apoyo en alguien, pero solo encontró miradas esquivas. César, que hasta ese momento había permanecido en un calculado segundo plano, vio la oportunidad de intervenir. «Esto cambia todo», dijo con su voz suavemente manipuladora. «Augusto, debes entender que tu posición, tu reputación, todo lo que has construido está en juego.
Debes manejar esto con cuidado. Pero Augusto ya no estaba escuchando. Su mente se encontraba atrapada en la imagen del niño que lo miraba con la mezcla exacta de reproche y esperanza. De repente, su mundo de apariencias se desmoronaba, y ninguna maniobra política o financiera podía salvarlo de la única verdad que importaba. Su propia sangre estaba frente a él, esperando ser reconocida. Alice, viendo cómo la tensión se desbordaba, dio el último empujón. «No es tarde para hacer lo correcto», dijo, mirándolo directamente, «pero debes tomar una decisión, aquí y ahora». El silencio que siguió fue largo. Elena se llevó una mano al rostro, sin poder soportar el peso de la realidad. César, viendo que no podría sacar ventaja de la situación, se alejó unos pasos, evaluando sus próximos movimientos, y Augusto, con una respiración pesada y mirada baja, finalmente asintió. «Es mi hijo», dijo, como si el reconocimiento le costara cada gramo de orgullo que le quedaba. «Y lo aceptaré». La mansión pareció exhalar con esa declaración, pero para Elena, la humillación fue demasiado. Sin decir nada más, giró sobre sus talones y salió de la sala, dejando tras de sí el eco de sus tacones sobre el mármol. César, viendo que su influencia sobre Augusto había quedado reducida a cenizas, optó por desaparecer en la multitud, consciente de que su credibilidad nunca volvería a ser la misma. Su ambición, que lo había llevado a maniobrar en las sombras, ahora lo convertía en un hombre sin aliados. Alice miró al niño y luego a Augusto. Su trabajo estaba hecho. Sin esperar más, tomó su bolso y se dirigió hacia la salida. No necesitaba ver cómo se desarrollaba todo. La verdad había salido a la luz, y eso era suficiente. Mientras caminaba por el extenso pasillo hacia la puerta principal, escuchó los murmullos a su alrededor. Algunos intentaban comprender lo sucedido, otros simplemente observaban en silencio. Pero Alice no se detuvo. Había cerrado el capítulo más importante de su vida, y ahora era libre. Al salir al jardín, inhaló el aire fresco de la noche y sintió una extraña paz. Había dejado atrás el dolor, la humillación y la injusticia. En su interior, sabía que cada personaje encontraría su propio camino, ya fuera abrazando la verdad o negándola hasta el final. El niño, ahora reconocido por su padre, tenía la oportunidad de escribir su propia historia. Elena, si decidía enfrentarlo, tendría que reconstruirse desde las ruinas de su orgullo. Augusto, al aceptar su pasado, tal vez encontraría un poco de la humanidad que había enterrado durante años. Y César aprendería que la ambición desmedida siempre encuentra su castigo. Alice miró una última vez la mansión, aquella que una vez había sido el símbolo de su invisibilidad. Ahora ya no tenía poder sobre ella. Se giró y caminó hacia la ciudad, con la certeza de que la verdad siempre, tarde o temprano, encontraba su lugar. Las luces de la mansión quedaron atrás y con ellas todo lo que alguna vez le había dolido. No había venganza, solo justicia, y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Alice sintió que finalmente era dueña de su propio destino.